La verdad, me parece no que deja de ser un buen técnico, pero ha hecho un trabajo desastroso. Pero no hay que juzgar a los técnicos europeos por este torneo, y a los técnicos de los equipos europeos. Claro, por este torneo. lo que yo no entiendo es cómo Anselmi llegó a este mundial. Ya no estamos acusándolo de estar mal ahora en este torneo, que sabemos que hay que analizarlo con pincitas. El trabajo que ha hecho Anselmi con el Porto... Era para que ya no creo siguiera. que por un toma de dinero. Me pareció increíble que acabara la temporada. Sí, sí. Y me está pareciendo increíble que... Que ya está en pretemporada. Porque todavía se considera dentro del contrato este torneo como parte de su contrato 24-25. Pero hago la salvedad porque en ese gol también de Telasco Segovia, que es verdad que... Un golazo, por cierto, el impacto es muy claro, bueno. pero la defensa también lo deja completamente solo. O sea, estaban haciendo una marca, yo creo que zonal. No, están retrocediendo. O sea. No, pero tú ves, en esa jugada ves hombres del Porto en el área, parados, pero sin ningún tipo de reacción y sin ningún tipo de marca sobre Telasco. Llevan ritmo de pretemporada. Exacto. Que llevan ritmo de El pretemporada. problema de los equipos europeos, y sí está bien, hoy Inter hace lo que tiene que hacer, salir a ganar el partido. Es lo que tiene que hacer. Pero el problema de los equipos europeos que están en modo pretemporada, o sea, lo que hoy vimos del Porto que si juegas una línea de 3 con Anselmi, es que es básico, que los laterales tienen que ser adelantados. La transición defensa-ataque tiene que ser rápida y el Porto no hizo nada. Tú no te puedes atascar a hacer pausa en la mitad de la cancha a esperar que el lateral suba, ¿no? Pero si es una línea de 3, o sea, dale profundidad al equipo. Eso no se le ve. Y no es lo mismo un Manchester City en pretemporada, un Bayern Múnich en pretemporada, un Real Real Madrid en pretemporada, sí. que un Porto en pretemporada. De por sí el Porto, en su mejor estado físico, fue un desastre esta temporada. Claro. Anticompetitivo. Ojo, que el Madrid igual en pretemporada, igual ayer el Madrid fue una lágrima. Pero contra un mucho mejor equipo. Bueno. Mucho mejor. Sí. No, sí. Mucho mejor. Hombre por hombre, idea de juego, intensidad, mucho. La cantidad de jugadores que hace 4 días estaban en los mejores equipos de Europa compitiendo a buen nivel, no se puede comparar. Hay una cosita que me ha gustado del Inter Miami hoy, hay un pequeño cambio en el centro del campo. Se quedó en el banco Redondo, que entró al final, entró Cremaschi. Y lo hizo muy bien e hizo ver mucho mejor también a Sergio Busquets, que es otra de las mejoras de este Inter Miami respecto sobre todo a los primeros 45 minutos contra el Al-Ahly. El hecho de que Mascherano cambiara esa pieza en el centro del campo y que Busquets también le diera algo más de temple y más de salida de balón al Inter Miami. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Totalmente. Yo vi a Busquets entregando pelotas por fin de... Un poquito vintage, un Busquets vintage, eso de que te hacía las pintas. Pero vintage, ahí sí yo te digo 2023 será. Y jugando la Copa Cataluña, además, contra rivales que no tienen contra el Mullarusa o el Figueras. Sí, pero sí es verdad porque, a ver, Cremaschi tenía mucho más sacrificio y me parece que liberaba un poco también de tanto trabajo al mismo Busquets. A ver, lo de Busquets, es que yo también insisto, fue tan bajita la vara que dejó el Inter en su presentación que estábamos esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y resulta que mejoró y nos agarramos de estas pequeñas cositas para poder hacer, pero sí. Pero es destacable porque son ajustes. Son ajustes de lo de Cremaschi, Ustari esta vez no tuvo que intervenir tanto, pero fíjate que, por ejemplo, en el penalti se tira, casi que se le da. La que le pega en el palo que está a punto de meterse en propia... También. Tiene una muy buena reacción. También, que creo que fue una jugada de Mora, de Rodrigo Mora, que a pesar de la incomodidad que tú hablabas del perfil con el que jugaba, me parece que es un jugador bueno. Eso me parece que tiene. Bueno es. Sí. Eso sí, lo que me parece a mí mal utilizado por... ¿Sabes qué pasa con los portugueses jóvenes? Que después de haber visto a Joao Félix, yo ya estoy vacunado de este tema y déjamelo un par de temporadas a ver cómo pero jugadores jóvenes portugueses. Y Renato Sánchez. Renato, es que claro, Renato Sánchez era cada X Dios tiempo te aparece, te aparece un portugués de estos que tiene una temporada sensacional, Leao también, y luego les pasa lo que pasa, pero sí que tiene cositas. Samu Agahowat, con ese cuerpo que tiene. Lo que le falta, ¿qué edad tiene? Tiene 21. Samu tuviera un poquitito más de velocidad. Es un tremendo delantero, es muy buen 9. Va a ser. Pero si tuviera un poquito más de velocidad sería muchísimo más. Lo que hablábamos mientras estábamos viendo el partido, Samu es el que jubila definitivamente a Koundé de la posición de central. En la temporada pasada, cuando con Xavi Hernández, la temporada anterior, la 23-24 para entendernos, hay un partido en Montjuic, Barça Alavés,
Sí. Samu juega de punta con el Alavés aquel día, Koundé está jugando de central y a la media hora Xavi lo tiene que mover al lateral derecho porque estaba quedando en evidencia. Ese fue el partido que hace que el Atleti de Madrid diga, espérate que hay que ficharlo a este y tal, y el Porto también despierta luego el interés del equipo portugués. Es de las cositas que me ha gustado del Porto, y ver a Gabri Veiga otra vez. Y pelota en el palo. En un equipo con un poquito de fuste en vez de tenerlo ahí perdido en Arabia. Si tuviera un poquito de intensidad, repito, es que yo lo que digo... Es muy difícil analizar un equipo que no te está corriendo la cancha. Es muy difícil. Pero por lo menos, Richard, si tú insistes que vas a defender con línea de 3, que vas a tener 3 centrales para Suárez, ¿okay? Ese es un muy buen punto. Claro, ¿Para qué necesitas 3 centrales? Claro, entonces yo digo... Un 4-2-3-1 y no un 4-4-2. No claro, con 2 puntas. Te hace un 4-4 Messi 1. Claro, entonces vas a tener 3 centrales para un delantero. Y para Suárez, o sea, para un delantero, hoy Luis Suárez. Ojo, y tuvo 2 veces con 2 pases de Messi que rompe la línea de fondo. Y que Suárez en una llega tarde y en otra define mal. Sí. Tuvo 2. ¿Para qué querías decir? Que el problema de Anselmi es eso, precisamente, la incongruencia de yo entiendo, aunque no comparta, pero puedo entender a los técnicos bielcistas que dicen, es mi esquema, mi sistema, cada partido es una oportunidad para perfeccionarlo y no me va a condicionar el rival. No lo comparto, lo entiendo, lo respeto, pero no puede ser tan incongruente como para tener este sistema a rajatabla y no intentar controlar el partido. Claro, a eso iba. ¿No? O sea, tú, a ver, ¿qué te dice, no sé, un Juan Malillo? No, yo me adapto a lo que van a hacer, a mi talento, incluso si quieres hablamos hasta del rival, y en torno a eso digo, bueno, así voy a jugar yo, un 4-4-2, un 5-3-2, etcétera, ¿no? Pero cuando yo decido quedarme y casarme con la mía, que en este caso son 3 centrales, tú deberías jugar en automático. Tendrías que tener, debería ser un relojito, sobre todo cuando se automatismos, y no vimos eso. ¿Sabes qué pasa? Que esto le sucede principalmente a los entrenadores de 3 centrales y 2 carrileros, que son muy pesados con este tema. Mira a Rubén Amorim, que con el Sporting de Portugal lo consiguió engrasar un muy buen equipo con este sistema, con el 3-4-2-1 con el que ha jugado hoy el Porto, pero llega al Manchester United y por narices se tiene que jugar con ese sistema aunque no tenga los jugadores para aplicarlo. Vamos a ver qué hace Xabi Alonso, porque ayer ya jugó 4-4. Pero es que yo creo que ver con ayer jugó con línea de 4. Por la plantilla bueno, es que con los centrales que tiene, Asensio ayer lo sacó y pone a Tchouaméni de central. Pero si vas con una línea de 3, todavía te siguen faltando más centrales. Entonces tiene más por sentido eso, la línea de 4. Además, Xabi Alonso, sí, su modelo favorito en el Leverkusen era la línea de 3, dentro de las circunstancias del plantel que tenía, pero jugó con línea de 4 muchas partidos. veces. Tampoco. No va a tener problema. Y también hay algo, que es lo que yo no entiendo en Anselmi, por ejemplo. Dependiendo del rival, no es que tu esquema se va a imponer de manera permanente contra el rival que sea. No debe ser así. Claro. O sea, hasta Guardiola cambia a veces el esquema. ¿Por qué ir con aquella arrogancia si sabes que no te va a alcanzar? Si posicionalmente no te va a dar porque tienes a un solo hombre y vas a ocupar a 3 centrales. Sí, o sea, es un muy buen punto el que ha dado. Es un tema de capricho, es un tema de arrogancia en el esquema. Es saber al rival que te enfrentas, si tienes a un rival que juega con un punta y medio, porque Messi es el medio que se mueve por todo el mundo, por toda la cancha, perdón, y luego tienes eso, el delantero que te va a ocupar los 3 centrales, es Luis Suárez, que tiene 39 años y que, insisto, resopla como un búfalo cada vez que va a perseguir. Lleva 5 años teniendo 39. Sí. No solo que tenga 39, sino el tiempo que lleva siendo lo que es, ¿no? Un jugador con muy poca movilidad. Hoy volvió también Jordi Alba, o sea, se completaron ya los Barça Legends, ya más o menos ya te... Por obligación, ¿no? Porque se lesiona Wigan y después se lesiona Fray, que estaba jugando como lateral derecho. El que, aparte afortunadamente, yo creo que eso fue una buena noticia. O sea, digo, porque el partido que había dado Fray por el lateral derecho... Pero en la primera parte del partido contra el Al-Ahly, pero Fray de central tampoco es tan malo. O sea, con Wigan de lateral derecho sí que lo hace bien. Este titular, Inter Miami con pie y medio en octavos, tiene toda la razón, lo han puesto nuestros productores. Porque en la última jornada, vas a explicar cómo está ahora mismo el tema, el Palmeiras ganó 2-0 al Al-Ahly en el partido de este mediodía. El Palmeiras ya tiene, ¿qué tiene? 4 puntos ahora mismo, porque después de haber empatado el primero, y ganó 2-0. Entonces ahora mismo Inter y Palmeiras están empatados en la punta de este grupo A, con 4 puntos cada uno. ¿Qué pasa? Que en la última fecha se enfrentan Inter Miami y Palmeiras. A los dos les vale el empate y pasarían
Inter pasaría como segundo, Palmeiras pasaría como primero. ¿Cómo se dice biscotto en portugués? Richard, tú que dominas idiomas. No Bizcocho. sé. Bizcocho. 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 No sé cómo se dice. ¿Huele empatito? ¿Huele empatito o no? Claro, pero es que, a ver, empatito pero aburrido. Va a ser aburrido, porque es verdad. Es Mira verdad. la cara de Barak. A Barak todo le parecía aburrido, creo. No, es que creo que salvo el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, de pronto era un partido que nos enganchó más. Pero... No, el Inter Monterrey, ¿no le gustó? Ay, a mí Porque sí. estaba el Monterrey en juego. Monterrey. Pero deja de lado las implicaciones Malos sentimentales. ojos son cariño, dicen en Venezuela. No. Pero, a ver, va a ser un empate. Se van a clasificar los dos, no importa lo que vaya a hacer el Porto. El Porto no es que va a ser para ellos un descalabro ni van a echar a Anselmi por haber perdido. Pero ya lo deberían haber echado antes. Claro, se han lo sacado por echan antes, plata. no ahora. No, pero es que para los equipos europeos, el Mundial de Clubes, es que esto hay que decirlo hasta el cansancio, no es una prioridad para el Porto. ¿Crees que hay alguien hoy del Porto, de la directiva del Porto, que esté amenazando? Porto viene a hacer así. Viene a hacer así, mira, clink, 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 clink. Nadie. Acercarse. No, pero O ayer yo del Madrid creo- por el ridículo que hicieron con el Hilal, hay alguien, Florentino está molesto Bueno, pero por eso. no, yo sí creo. A ver, yo creo que deja de ser importante hasta que pierdes el partido con un equipo débil. O sea, yo creo que deja de ser importante hasta que Florentino, yo entiendo que el Al-Hilal es mucho más que billetera. Ayer se notó las combinaciones de los jugadores, la idea de juego, todo eso lo vimos y vamos a estar de acuerdo. Pero al final te llamas Real Madrid, al final te llamas Inter, subcampeón de la Champions League, aunque sepamos ya toda la historia que traía el Inter. Al final, o sea, creo que una vez que estás ahí, quieres ganar. Y por eso para mí, hoy el Porto, con la demostración de fútbol o no fútbol que dio el Inter, terminas regalando un partido. Entonces Sí, tuvo no, pero intenciones el Porto. en el tema de los europeos hay que diferenciar. O sea, a todos los europeos les viene mal. Mira, esto es lo que decíamos, Palmeiras e Inter Miami 4 puntos cada uno. Como decimos, el Porto y Al-Ahly se enfrentan. Porto, si gana al Al-Ahly, que sería lo lógico, o al revés, da igual, quedarían con 4 puntos, pero si Palmeiras e Inter Miami empatan sus respectivos partidos, Palmeiras pasaría como primero del grupo A, Inter Miami pasaría como segundo. El cruce, además, es el que más le conviene a la FIFA, porque si se da el grupo B como se tiene que dar y el Paris Saint-Germain pasa como primero, en la primera eliminatoria sería un Messi contra Paris Saint-Germain, Inter Miami contra Paris Saint-Germain, Messi contra su ex equipo, la narrativa se vende sola, Infantino debe estar ya pues haciendo palmas, ¿no? con este panorama que se le viene encima. Lo que os decía, los europeos. Mira, estos son los partidos de hoy. Como hemos dicho, el Palmeiras ganó 2-0 al Al-Ahly. Esta tarde a las 6, dentro de un ratito, empieza el Seattle Sounders contra el Atlético de Madrid y el PSG se enfrenta al Botafogo. También tenemos Copa Oro esta noche, Trinidad y Tobago contra Haití y Arabia Saudita contra Estados Unidos. Lo que os decía de los equipos europeos hay que diferenciar. Hay dos equipos, principalmente uno, que es el Paris Saint-Germain. Y luego también, si quieres, en menor medida, el Bayern de Múnich. Se pueden permitir meterle más intensidad a este torneo porque no tienen tanta competencia interna en sus ligas. Pero tú dile a un equipo de la Premier League, dile a Guardiola que lo deje todo ahora cuando tienes ahí, cuando vas a tener que pegarte de tortas, por no decir otra cosa, con los Chelsea, con los Manchester... Con todos Son estos. equipos de Champions, que la prioridad está en jugar Champions League, en ganar el torneo doméstico. Es la competencia doméstica. El Bayern de Múnich sí que tuvo el paréntesis del Bayer Leverkusen, pero lo normal es que se pueda permitir un arranque flojo en la Bundesliga si la pretemporada pues se le desestabiliza un poco por este Mundial de Clubes. Pero Real Madrid, Atlético de Madrid no se pueden permitir un arranque lento en la Liga Española porque se les escapa la tortuga, se les escapa el Barça. Claro. La Juventus, tal como está en las últimas temporadas en la Serie A, tampoco se puede permitir, a pesar de que tuvieron un buen arranque en la primera fecha, pero tampoco se pueden permitir dejarlo todo ahora e hipotecar la pretemporada y el arranque de la temporada siguiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que de los europeos, Paris Saint-Germain en mayor medida, porque si el Paris Saint-Germain pierde los 5 primeros partidos de la Ligue 1, igualmente la va a acabar ganando, y en el Bayern de Múnich sí que tienes un poquito más de margen que lo tienen los equipos italianos, los equipos españoles y sobre todo los equipos de Premier.